Diseño TAC, Taller de Arquitectura Contextual. Trabaja en diferentes estados de México, como Baja California, Oaxaca y Quintana Roo, impulsando proyectos sustentables y de carácter social para comunidades de alta marginación, diseñando nuevos modelos de economías autosustentables y promoviendo el uso de la basura como medio para una nueva ecuación vernácula. Nos presentará el tema Pensamiento Indígena Contemporáneo. Gracias por la invitación. Para mí es un honor venir hasta la Ciudad de México para poder comunicar un poco lo que sabemos decir con tabiques. Es importante pensar que esta plática está diseñada para entender un punto de vista no convencional y tratar de reconciliar un poco los tiempos y honrar la parte importante que nos corresponde, que es esta historia de arquitectura mexicana que tiene más de 4,000 años funcionando y de la cual nosotros somos un pequeño eslabón solamente y que tratamos de integrarnos con la mayor dignidad posible. Es importantísimo pensar, perdón, es que no veo la presentación, la voy a ver de reojo por acá. Es importante pensar que la arquitectura tiene una extensión de nuestro cuerpo, que lo que estamos haciendo cuando diseñamos y cuando construimos es simple y sencillamente una parte parcial del impacto de la arquitectura. Esto significa muy claramente que cuando ponemos una piedra en el agua, las ondas son la parte más importante de este trayecto. Esto significa también que la ciudad, así como la casa y como el cuarto, tiene que ser diseñada desde el campo y no la ciudad invadir al campo. Este es un tema súper contemporáneo que está ahorita en la discusión en las más altas esferas de la arquitectura contemporánea y en las ciudades. Los bordes y los límites, les informo, vienen de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Esto importa muchísimo porque impacta directamente en nuestro conocimiento, tiene que ver con esta estructura vernacular y con la idea de la sustentabilidad de la ecología. La sustentabilidad, todas estas palabras que hemos estado escuchando y que entendemos poco y sentimos mucho, que tenemos la necesidad de ser contestatarios, algo que de alguna forma no sabemos cómo, pero sí se nos está dicho de lo que está sucediendo. Y es un poco una parte de la historia, es como si viéramos la historia del arte y entendiéramos que en la Edad Media lo más importante fue la parte espiritual y Dios. De repente en el arte clásico el hombre se reencontró consigo mismo y empezó a revisarse, a revisar su cuerpo y a revisar su psique. Y vino la filosofía y pasaron muchas cosas en este momento. Y ahora nos hemos dado cuenta que ya ni queremos ser parte de Dios, ni tampoco queremos ser el centro de este universo increíble, sino queremos formar parte de él. Esto es la definición contemporánea, la estructura restaurativa y hacia dónde va todo el conocimiento del hombre en este momento. Viene la cultura de regreso, queremos regresar a esta estructura ancestral. Y por eso es importante considerar que la modernidad y la estructura contemporánea tiene un pensamiento ancestral, está en nuestros ancestros, viene desde nuestro ADN. De alguna forma esta misma estructura que se extiende de nuestro cuerpo, que se extiende de nuestro conocimiento creativo y creador, que viene y se relaciona con el entorno, porque viene de él y hacia él va. El mundo está lleno de sonidos y ahora nos toca hacer silencios. Para poder generar luz tenemos que aprender de la sombra. Para poder entender la parte positiva que queremos crear tenemos que abrazar nuestra parte oscura. Y es importante entender que generando un aforo se produce la luz más nítida y bella que podamos encontrar. No es la cantidad de luz lo importante, sino la carencia en su entorno. Y de esto trata lo que estamos diciendo hoy. Es importante pensar desde el límite y el borde desde nuestra piel perceptiva, y cómo vamos entendiendo que esta misma referencia va teniendo una estructura hacia la extensión misma
que viene de la estructura natural. Cuando nosotros conocemos y vemos que las construcciones vernaculares de nuestros ancestros, que están presentes todo el tiempo enfrente de nuestros ojos, pero tendemos a no verlas porque nos falta este conocimiento, nos falta esta humildad para poder entender esta urdimbre o esta trama que se nos está presentando enfrente. Esto que vemos aquí son simplemente objetos que se hacen de una sola misma estructura. Una canasta se convierte en un nido se convierte en una canasta y al mismo tiempo es una palapa. Este es un conocimiento ancestral que viene de la biomimesis, de tanto dar vueltas, de tejer como los pájaros, de imitar a la misma naturaleza en sus sonidos, pero también en su arquitectura y en su forma estructural. Es muy interesante pensar y sentir que las casas hechas por nuestros indígenas que están presentes aún aquí son una estructura sustentable, sostenible y comunitaria. Son las soluciones específicas que nos son importantes para entender y retramar lo que de alguna forma torpemente el siglo XIX, el siglo XX nos dio. Es importante entender que no hay otra fórmula para todo esto que perder el miedo de mirar hacia adentro. La solución está aquí, la solución está enfrente de nosotros. Está dada en los mismos elementos de esta arquitectura vernácula que está enfrente nuestro y que tiene que pensarse como si fuera una estructura contemporánea. La colocación de las piedras, la forma estructural de la piedra seca que vemos en este momento no es otra cosa más que el manejo del viento y la estructura bioclimática del manejo del sol en medio de las sombras que se generan a través de las piedras. Aquí podemos entender que cada lugar va correspondiendo a su entorno, pero corresponde a su entorno porque también viene de él, porque no está transpolado, porque no se ha movido de otro lugar, ni de otro país, ni de otro clima, ni de otra altura, sino corresponde como viniendo del mismo contexto, una relación contextual inherente. No hay mucho que pensar sobre estas estructuras magníficas de Yucatán que vemos que están tejidas en una fórmula geodésica, o estas fórmulas de palma que están hechas ¿para qué? Para mover el agua. Podemos entender que esta estructura se mantiene en su lugar porque tiene una piedra colgante y solo si es estructural mientras está tejida en su entorno. La estructura es inherente a los huesos, son la piel son los huesos. Es muy interesante esta imagen porque está hecha la casa de maíz. Y es nuestra estructura ancestral, es lo que nos da de comer, pero también es lo que nos significa. Es por lo que generamos toda esta contemporaneidad y está regresando. Toda esta estructura orgánica de movimiento y estructuración de regreso a lo ancestral también está en la arquitectura y está siendo contestataria. Yo di 4 años clases en Berlín, viniendo de Oaxaca, y extrañamente me llevaban para allá en la universidad más tecnológica del mundo, en el país más avanzado, y lo que les interesaba era esto, era el adobe. ¿Por qué esta construcción se soporta así y solo si el maíz está dentro? Esta troje no está pretendiendo nada, es de una eficiencia impresionante. El contenedor es lo que produce su estructura. Aquí vemos como una palapa se va tejiendo igual que un nido, igual que una canasta. Tenemos esta estructura geodésica que está planeada, vemos en Santa Fe y en muchas otras estructuras manejadas en una forma geométrica de tubo, tejidas, atornilladas, pero ¿qué pasa si se tejen? ¿Qué pasa si de repente tienen materiales naturales? ¿Qué pasa si el material viene del mismo lugar donde estamos? ¿O qué sucede si el material está a la distancia de la mano, si no se transporta, si no se transpola? Tiene un significado. Eso es lo que pasa. Tiene la semiótica del mismo lugar en donde nació para lo que está puesto. ¿Qué pasa si la sombra es lo que solamente necesita? Por lo tanto, la estructura no es importante. La parte mínima para poder obtener lo que se necesita. Esta imagen es muy interesante porque la sombra es tan importante como la misma estructura, y esto es una estructura integral.
es solamente un plano que trabaja con el sol y gracias al sol funciona. Aquí vemos los elementos de procesiones en donde la parte espiritual tiene un lugar, el paisaje tiene un respeto, se busca honrar la tierra, se busca reconciliar toda esta intervención que estamos haciendo con descuido y a través de simplemente una inercia, buscando y sin entender el famoso gran misterio. Tenemos una cantidad de inquietudes. Vemos, por ejemplo, esta estructura que es muy interesante porque solamente sirve para que el ganado no se alimente si no es necesario. Son las simplezas y las tecnologías correctas las que estamos buscando. Estamos buscando las cosas en la urdimbre y en la trama que nos significa, que nos corresponde, en donde estamos nosotros y viene de nosotros. Por lo tanto, es una estructura bioclimática. Por lo tanto, es una arquitectura reconstructiva. Entonces, la ecología, la sustentabilidad, ya son antiguas. Ahora lo que nos corresponde es la arquitectura restaurativa, el entendimiento del bioclimatismo, pero también de la biomimesis. Esta casa hecha con pencas de maguey en el estado de Hidalgo, en Izmiquilpan, lo que está haciendo es imitar la teja española, la teja que se usó en Roma, que se usó en Grecia. No hicieron otra cosa más que copiar las plantas. Y esto es algo que está regresando en una idea completamente contemporánea, donde están las grandes tecnologías, están regresando a esa estructura indígena, en donde el que tiene que cambiar es el hombre, no las reglamentaciones, no los sistemas, no la tecnología, sino la célula. Esto es muy importante conceptualmente porque si nosotros recordáramos un poco el frío, recordáramos en algún momento un poco el hambre, conserváramos un poco más lejano el deseo y camináramos un poco más para llegar a los lugares, entenderíamos que esa modificación personal multiplicada por millones de personas es el momento del cambio climático. No se tiene que buscar en reglamentaciones ni tampoco en fórmulas tecnológicas, se da a través de la intervención personal, la parte unitaria. Aquí les traigo algunos ejemplos que nosotros empezamos a trabajar algunos años en las comunidades indígenas, en la Sierra de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, en la parte más bella de nuestro país, la más pobre y la más compleja, pero también la más mágica. Y en esta parte confluyen muchísimas cosas y nosotros pensábamos que éramos la Madre Teresa de Calcuta y que esta fundación Munsam iba a sacar a las comunidades de la pobreza y juntábamos fondos y construíamos con la Universidad Autónoma de México y la TU de Berlín. Y después de todos estos años de trabajar ahí y de entender y de ver lo que significan las comunidades, lo único que hicimos fue aprender. Ellos fueron nuestros grandes maestros y es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Es solamente repetir en un sentido contemporáneo lo que ya está dicho, con un sentido indigenista, pensando en lo contemporáneo. Es un edificio que tiene louvers, que va bajando con la montaña, que podría estar en una revista y que fue expuesto en la Bienal de Venecia. Qué curioso, el indigenismo está de moda. Y entonces hay elementos para poder pensar y trazar y raspar un poco el lápiz para poder hacer elementos más nuevos con lo que se necesita, con la construcción que tienes abajo de tus pies, con que solamente remezcles la tierra, podrías generar edificios increíbles, formas contemporáneas, completamente memorables. Es muy interesante esta imagen porque lo que está haciendo no es otra cosa más que levantar el suelo, las marcas de los olivos puestos en esta sección de aquí, por allá, en esas secciones, es igual al camino del aire que está en el piso. Entonces las marcas, la textura, el tamaño y el color y la forma, sacadas del contexto, lo único que pasa es que haga una arquitectura contextual. Es muy simple, no se tiene que pensar mucho, se tiene que actuar directo.
Aquí vemos estos elementos, por ejemplo, esta pirámide, de hecho, esta es una vinícola en el Valle de Guadalupe que se llama Paralelo, en donde la temperatura es muy importante para la fabricación del vino, este vino que ahora se está poniendo de moda. Y estamos tratando también de hacer una arquitectura que sea inherente a la corrección y a la mentalidad del campo. Una arquitectura que tenga una mentalidad campesina, que venga de la tierra y que influencie la ciudad, porque la ciudad tiene que ser influenciada no desde sí misma, sino desde su entorno. Si ustedes se fijan, es muy interesante cómo funciona en la arquitectura prehispánica. La lectura de las montañas tiene que ver con la lectura de los edificios. Eso es Monte Albán, eso es Tlacolula, eso tiene que ver con muchas otras ciudades que están relacionándose con la copia de su propio contexto. Es muy simple. Y entonces podemos rearmar, reponer y funcionarlo en el mismo sentido. Y esta misma forma de entendimiento bioclimático, que no es otra cosa más que utilizar el sol y la sombra, la relación de calor, la relación de frío, los vientos. Y esto tiene que ver sobre una lectura muy simple. Podemos entender, por ejemplo, este sistema que se llama bajareque, puesto y retejido con palos de tomate de desecho de San Quintín. Si los voy tejiendo y los relleno de tierra, porque está enfrente del mar, porque es consciente que tiene deterioro con el viento, entonces necesita el adobe ser abrazado y ser cubierto con esta piel que va subiendo y bajando, generando una estructura. Aquí atrás de esta foto lo que vemos son las ventanas del edificio que se abren, se teje todo el edificio primero y después se le cortan las ventanas. Es un tema interesante porque las ventanas en sí es una concepción que está vista como un paquete y resulta que no, como los baños, ¿no? Las ventanas sirven para ver, las ventanas sirven para iluminar, las ventanas sirven para ventilar, para desear, para soñar. Si descartamos todos estos elementos y los tomamos por separado, esto puede llegar a conectar con la arquitectura emocional y trabajar la luz. Y estos son temas muy interesantes porque no es inherente en sí, sino el sentimiento va pidiendo que después la parte fisiológica vaya siendo solucionada. Aquí vemos el mismo elemento puesto en forma vertical, los desechos del mismo palo de tomate puestos en algún sentido, lo que hacen es la puerta de acceso generar una textura. Los desechos de la obra son la parte más importante al final para poder concretarla, la colocación de cada elemento y las texturas. Ahí vemos un pensamiento indígena contemporáneo y vemos una casa contemporánea pensada con un aprendizaje indígena. El movimiento del sol es indígena, el movimiento del viento es indígena, el movimiento del color de la tierra, el entender que la tierra no es otra cosa más que un ingrediente y puede ser separado y entendido como en un canvas en blanco, como en un lienzo blanco, para poder pintar y hacer las cosas en esta fórmula posterior. Aquí vemos esta misma casa como de alguna forma es atemporal. Si no tuviéramos este vidrio muy importante que está enfrente del mar con vientos muy fuertes del Océano Pacífico, la lectura de las formas, las puertas son amables. ¿Por qué? Porque no pretenden nada, no tiene ventanas, no tiene un estilo, posiblemente no tenga tiempo porque viene del tiempo mismo. Esta es una parte súper importante porque la lectura tiene que ver exactamente con una reconciliación con el entorno, porque si entendemos el entorno y lo sabemos leer, vamos a poderlo integrar a él, ¿no? Si sabemos por qué crecen las plantas en el escurrimiento y cómo se mueve el agua, cómo es el manejo del viento, el polvo y el manejo del agua y el sol, vamos a entender la lectura, por ejemplo, de estas mismas fotos. Esta lectura de un lado y del otro lo que hace es la lectura de los asoleamientos, la forma como se mueve el sol, pero eso lo dice el crecimiento de las plantas. Aquí vemos el terreno de bruma y vemos cómo al momento de empezar a tocar el terreno, lo que empieza a salir de ahí son ingredientes, son las plantas nativas, son las piedras que están ahí, es el color de la tierra separado en pequeños ingredientes pasados
en un sentido muy estricto a su pantone, a su línea estructural de decoración, podríamos llamarlo de esa forma, y estos ingredientes que se vuelven como pinturas específicas, que se van ligando y empezamos a trabajar con una idea topográfica que lo que hace es justamente traspolar el color del viento, el color del cielo, el color de las plantas con la misma tierra, pero la tierra está separada en tonos para poder generar un jardín en el desierto, un jardín que no necesite ser regado porque las plantas que vienen de ahí mismo entienden más de su clima que nosotros. Y aquí vemos estos cortavientos que están hechos con la acumulación de tierra de color, utilizando esta planta que es esta cactácea cuniforme, que lo que tiene es este color específico que le pega al atardecer y se ilumina con la misma paleta de color que se ilumina la tierra, y tiene las formas de los árboles que están al lado, porque lo que están haciendo es abocinar el paisaje. Y no estamos poniendo nada, simplemente estamos agregando algunos silencios a los sonidos que tocan para generar la sinfonía. Y empezamos a trabajar con los mismos elementos que están puestos para generar emergencias, para tener cuidado con el sol, para el degradado del agua, para cómo se mueve la tierra, para que la suciedad de la tierra vaya pintando a la arquitectura y no tengamos que hacer una arquitectura lavable, sino una arquitectura que va capturando el tiempo y que se vuelve orgullosa de su tiempo. Le gustan sus arrugas, le gustan estas arrugas que son de grandes risas y tiempos que están ahí. Aquí podemos entender cómo va pasando. Este es un jardín de lavanda que está resguardado del viento helado y que a su vez está construido con las piedras mismas de al lado. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente se reacomoda, pero es interesante porque son formas contemporáneas, ¿no? Tiene la forma de la arquitectura que encuentras en Suiza o en el Arquine o en estas revistas pornográficas de arquitectura. Aquí vemos, por ejemplo, el árbol es lo que determina el círculo, y el círculo y la emergencia de estos árboles milenarios que se encuentran en el valle tienen una forma exclusiva, y entonces tenemos que honrarlos, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que abocinarlos, porque si abocino un árbol y le pongo esta parte de basamento, lo que estoy haciendo es una iglesia, se convierte en una bóveda, y al estar adentro del árbol tiene su contorno y su contexto. De alguna forma tiene esta poesía que va extendiendo la propia forma del árbol, porque el árbol está siendo honrado, no está siendo relegado, al contrario, el árbol tiene 250 años y a nosotros no nos queda otra más que reconocerlo, exacerbarlo, extraordinarizar el contexto para poderlo entender y entonces no golpearlo. Si entendemos que nuestro valor está en el momento y en el lugar, les traje estas imágenes de jardines hechos con tierra para que entendamos que el pasto y las plantas no son lo único que existe en un entorno. También tenemos los materiales pétreos increíbles con estos tonos. Aquí vemos un baño que está hecho con palo y tierra, sacado de las formas de Richard Serra, este escultor increíble que va migrando por el mundo. Formas contemporáneas, pero indigenizadas. O sea, están pensadas en un sentido indígena con una forma contemporánea. Aquí vemos cómo las piedras y la forma de la arquitectura, pero el paisaje está hecho con el mismo momento, la ubicación de lo que sucede, la relación de la geometría, tamaño, forma, morfología, tipología. ¿Para qué? Para que vayan convergiendo. Y esta relación topográfica y geométrica está hecha desde el paisaje porque está hecha para el paisaje mismo y está diseñada como un guante, tiene un pensamiento comunitario, está estructurado para que funcione con lo que está. Aquí vemos, por ejemplo, los habitáculos son muy discretos porque lo que quieres es dormir en un jardín. Tú no quieres hacer un jardín, tú no quieres hacer una casa y ponerle un jardín, tú lo que quieres es dormir en el jardín. Este es un sueño que está en toda la Biblia y en toda la historia del hombre. Los jardines de Chandigarh, hay mil historias sobre estos momentos y no hemos tenido la capacidad de lograrlo,
Pero ¿qué pasa si lo pensamos al revés? Esta construcción se diseñó el paisaje primero y después los habitáculos. Los habitáculos giran en estas pequeñas formas que vemos aquí. Estos volúmenes van dando vuelta para poder agarrar la vista específica de los árboles que están en el entorno. Son cuartos de lectura como los conventos, pero necesitas este resguardo y esta paz que solo dan los jardines. Esta parte estética, abstracta del desierto es Baja California. Entonces necesita ese lenguaje, el lenguaje que da el desierto, que esta belleza increíble que tiene México del Norte. Y entonces acomodando, esto es recién salida de la obra, y se va tapando y la construcción desaparecerá. Y vemos el entorno de la montaña y vemos cómo las vistas es lo importante y no el edificio. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, este es un proyecto, perdón, ¿me podrían regalar tantita agua? Este es un ejemplo de una vinícola que estamos entregando ahora que se llama Bruma, si la quieren googlear ya que les gusta esa cosa de la… Es una vinícola que está diseñada… Son 2.500 metros cuadrados de construcción enfrente de sus ojos y no se ven. Es un edificio hidrosensible, capta su propia agua, porque la bruma del desierto entra 2 veces en la mañana y los techos tienen PET recortado para que caiga y vayan tomando el agua. Y esa forma está recortada y hecha simplemente metiendo una planta del desierto en el microscopio y copiando la forma como toma el agua. Muy simple, no hay que ir mucho más lejos, eso ya está ahí. Y vemos estas estructuras que son de madera de desecho, de lo que tiran los gringos, de lo que ya no quieren, de lo que nos cae y que no sabemos aplicar. El árbol se muere, ¿por qué no lo usamos? Porque ya tiene la dignidad de estar ahí, porque es una fuerza increíble, porque necesita la dignidad de terminar, porque tiene esta estructura y esta cultura como de un respiro. ¿Y qué pasa si el árbol soporta todo el edificio? ¿Qué pasa si el árbol es la estructura central? ¿Qué pasa si hacemos un edificio con una columna que tenga una mente ancestral, que tengamos que pedir permiso para intervenir y que le demos la dignidad de la muerte? Gracias. Aquí había un hoyito para el agua. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que platicábamos. Esto es una fábrica y está hecha con desechos de madera, 7,823 pedazos iguales de madera que nos mandaron de Rosarito y la colocamos con este sistema que se usa para las carreteras, pero de repente decidimos que las ventanas solamente iban a ser luz, que las ventanas iban a ser poros. Y ven estos pequeños huecos que no son otra cosa más que lentes de desecho que tira una fábrica, estos círculos que refractan la luz. Si se fijan el techo, esto es el reflejo del techo que va aventando miles de partículas. Entonces es muy interesante porque es una construcción que se hace completa y después se perfora. La luz es un resultado de la sustracción, es un proyecto sustractivo, no se ponen tabiques, sino se quita lo que sobra. Este es el pensamiento contemporáneo, este es el pensamiento no convencional, este es el pensamiento que viene desde el campo, desde afuera. Para poder entender el romanticismo es necesario tener esta parte oscura, para poder venir de la sombra tenemos que llegar a la luz. Aquí vemos los elementos que van pasando. El edificio es muy discreto porque está debajo de la tierra y los techos del edificio están tapados con la misma tierra. Es un jardín hecho con la tierra de la excavación y los tonos van cambiando y se sacan en una paleta y se van dividiendo, como si fuéramos a pintar con un canvas que se pinta con una simple pala. Y vemos cómo de repente en la noche cambia, cuando el edificio está a oscuras, el entorno, el edificio genera esta vía láctea o esta parte como si fueran estrellas que se comunican con las estrellas de afuera. Es muy interesante que los pequeños poros son una parte interesantísima de ventanas que no hemos visto y que hablan directamente al alma, no están enseñando nada, simplemente capturaron la luz, como pasa con las estrellas, ¿no? Son rayos pequeños de luz que tienen esta refracción y que se van moviendo. Hoy quise traer esta
esta forma de pensar, esta estructura, en lugar de mostrar edificios terminados, quise por algún momento compartir el proceso y mostrar un poco lo que pensamos nosotros que es la arquitectura contemporánea, pensar que el sentimiento comunitario, la arquitectura participativa es lo que nos corresponde y lo que nos ubica ahorita. La ecología, la sustentabilidad no es otra cosa más que no dejar nada sucio, recoger todo lo que producimos, encontrar de dónde viene, esté a la distancia de la mano, los productos sean locales, pensar global para actuar local. Lo mismo que se dice en la comida, en el slow food famoso, ¿no? Esta lectura tan simple no es otra cosa más que una integración de un proyecto de arquitectura restaurativa. Es muy importante este término, por favor apúntenlo porque ya está fuera de moda la ecología, la sustentabilidad. Ahora toca restaurar. Muchas gracias.